Hola, cordial saludo. Mi nombre es Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En este momento les voy a hacer un video explicativo de ciertos temas del curso de Física Electrónica. Como lo mismo lo pide la guía, hay que hacer una presentación del documento de identidad. Como se puede observar, ahí se puede ver el nombre y el rostro de la persona. Proseguimos con nuestra presentación. Como primera pregunta nos pide qué son los códigos binarios. El código binario se utiliza en la informática y en las telecomunicaciones como un sistema de codificación para que los programadores o técnicos sean capaces de comunicarse con los computadores. El sistema se compone por dos dígitos, el bit. Dichos dígitos son el 0 y el 1. De esta manera el sistema binario, un 0 representa estando cerrado, mientras que 1 es interpretado como abierto. Para hacer una conversión de decimal a binario, simplemente hay que hacer una división del número decimal dividido entre 2 hasta su máxima expresión, a su mínima expresión, como lo está en este ejemplo. Por ejemplo, 28, para llevarlo a decimal tenemos que dividirlo entre 2, este resultado dividido entre 2, el siguiente resultado, 7 dividido entre 2 y sucesivamente hasta llegar a su mínima expresión. Como podemos ver, 28 es igual a 1100 en números decimales. Como lo podemos observar aquí, se agarra después el resultado de derecha a izquierda como lo muestran las flechitas. Eso es para convertir de decimal a número binario. Aquí podemos encontrar un pequeño ejemplo también decimal y binario del 1 hasta el 5, del 0 al 0, del 1 al 001. Como podemos ver, es la misma división, solamente dividimos el número decimal dividido entre 2 y nos da el mismo resultado. También existe un abecedario binario, como lo podemos ver aquí en esta imagen. Por otra parte, para pasar binario a decimal, solamente hay que seguir una serie de reglas. Por ejemplo, numerar los bits de derecha a izquierda, comenzando desde 0. Es muy importante desde 0, no desde 1. Ese número asignado a cada bit o cifra binaria será el exponente que le corresponde. Cada número se multiplica por 2 elevado al exponente que le corresponde al asignado. Hay que tener en cuenta que todo número multiplicado por un exponente 0 equivale a 1. En este caso tenemos un ejemplo, aquí hay un número binario y se colocan en el mismo orden como se encuentran, 1, 0, 1, 0, 1. Ahora, como la regla dice, se multiplica por 2 y se lleva al exponente en orden, como le dice la primera regla, de 0 a 1. Entonces aquí sería en este decimal 1, por 2 elevado a la 0. En el siguiente 0 por 2 elevado a la 1. En el siguiente es 1 por 2 elevado a la 2. Como podemos observar, es simplemente una operación matemática. La regla decía que un número elevado al exponente 0 equivale a 1. O sea que aquí no difiere de que 1 por 2 es 2 multiplicado, no, sino que siempre aquí en esta regla nos va a dar 1, sea el 2, sea 3, sea 4, va a dar 1. En este sentido es 0 porque todo número multiplicado por 0 da 0. Y en este sería 1 por 2, 2. Y 2 por 2 son 4. En este sería también 0. Y en este sería 1 por 2, 2. Pero tiene un exponente 4. 2 por 2, 4. Y 4 por 2, 8. Y 8 por 2, 16. En este mismo sentido también al final se suman todos los valores y nos da como resultado que el número decimal, que el número binario equivale al número decimal 53. Como pregunta, las compuertas logísticas. Las compuertas logísticas son circuitos electrónicos conformados internamente por transistores que se encuentran con arreglos especiales con los que otorgan señales de voltaje como resultado o una salida de forma booleana. Están obtenidos por operaciones logísticas binarias que pueden variar entre suma o multiplicación. También niegan, afirman, incluyen o excluyen según sus propiedades lógicas. Estas compuertas se pueden aplicar entre otras áreas de la ciencia como la mecánica, la hidráulica y la neumática. Las compuertas
trabajan en dos estados, 1 o 0, los cuales pueden asignarse a la lógica positiva o lógica negativa. El estado 1 tiene un valor que oscila de 5 voltios como máximo y el estado 0 tiene un valor de 0 voltios como mínimo. Existen varios tipos de compuertas lógicas, por ejemplo la compuerta AND. Esta compuerta es necesario, como su característica, es necesario que en todas sus entradas se tenga un estado binario 1 para que la salida otorgue un 1 como binario. Aquí tenemos la tabla, como se muestra aquí en la imagen, y aquí tenemos la fórmula o ecuación para la realización. También tenemos la compuerta logística OR, con su característica con que cualquiera de sus entradas que esté en estado binario 1, su salida pasará a un estado 1 también. Aquí tenemos su cuadro y su fórmula. La compuerta binaria NOC, esta compuerta solo tiene una entrada y una salida y actúa como un inversor. Aquí está su tabla, como lo presenta, y aquí tenemos la fórmula. Aquí tenemos un ejemplo de compuerta logística a modo de un circuito. Como un interruptor, aquí va su sistema, su circuito, y acá tenemos las bombillas que las representan. En este caso ya vamos a observar qué significan los máximos términos y los mínimos términos. Como máximos términos es representado como max term, es una expresión lógica de n, número de variables, que consiste únicamente en la disyunción lógica y el operador complemento o negación. Los max term son una expresión dual de los ministerios. En vez de usar operaciones AND, como lo mencionaba anteriormente, utilizamos operaciones OR y procedemos de forma similar. Por ejemplo, X más Y, comilla, más Z, o X, comilla, más Y, más Z. En los mini términos para una función booleana de número de variables x1 hasta las cantidades que tenga un producto booleano en el que cada una de las números de variables aparece una sola vez, negada o sin negar, es llamado mini términos. Es decir, un mini term es una expresión lógica de número de variables, el cual consiste únicamente en el operador conjunción lógica AND y el operador complemento o negación NOC. Por ejemplo, hay 4 posibles combinaciones: X, comilla, Y, comilla, X, comilla, Y, o XY, comilla, y XX sin comilla. Son ejemplos de términos para una función booleana con las 3 variables X, Y y Z. Aquí podemos observar en esta tabla un ejemplo de X, Y, Z y nos explica la expresión que en mini términos X, X, comilla, Y, comilla, Z, comilla, tiene una designación como M0. En el caso de maxi términos, el término tiene una designación de X más Y más Z, como lo presentaba acá en el ejemplo acá, y tiene una designación como M0. En este segundo es X0, Y0 y Z1. En mini términos tiene una presentación de X, Y, comilla, Z, y tiene una designación como M1. En máximo término es X más Y más Z, comilla, y tiene una designación como M1. Esto es para los casos de los mini términos y maxi términos. En las tablas de la verdad como tal, las tablas de la verdad es una estrategia de la lógica simple que permite establecer la validez de varias propuestas en cuanto a cualquier situación, es decir, determina las condiciones necesarias para que sea verdadero un enunciado propuesto, permitiendo clasificarlos en tautológicos, o sea, entre paréntesis pueden resultar verdaderos durante cualquier situación, pueden ser contradictorios, son enunciados falsos en la mayoría de los casos, o contingentes, enunciados que no serán tanto verdaderos como falsos, o sea, no existe una tendencia a un solo sentido. Para la construcción de la tabla
se asigna el valor 1 a una proposición cierta y 0 a una proposición falsa. Dentro de esta tabla podemos encontrar unas características que la conjunción sirve para indicar que se cumplen con dos condiciones simultáneamente. Por ejemplo, la función es creciente y está definida para los números positivos. Utilizamos para que la conjunción PQ sea verdadera, las dos expresiones que intervienen deben ser verdaderas. Aquí podemos observar una tabla de conjunción donde PQ significa el término de conjunción, verdadero por verdadero igual a verdadero, verdadero por falso igual a falso, y falso por verdadero igual a falso, y falso por falso es igual a falso. En la condicional solamente es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En la negación, el valor de la negación es el contrario de la proposición negada. En la tabla bicondicional, solamente es cierto si sus componentes tienen el mismo valor de verdad. En la parte de la tabla de la disyunción solamente es falsa si lo son sus dos componentes. Eso es para las tablas de la verdad, son un componente muy práctico para definir algunas expresiones, entre otras. Aquí como pregunta generadora, ¿cuáles son los símbolos usados en el sistema de numeración hexadecimal? El sistema hexadecimal es un tipo de sistema de numeración posicional que utiliza como base el número 16. Sus números están representados por los 10 primeros dígitos de la numeración decimal, o sea, del 1 al 10. Y el término que va del número 10 al 15 están representados por las siguientes letras del alfabeto, de la A, B, C, D, E hasta llegar a la F. La característica principal de un sistema de numeración hexadecimal es que hay 16 dígitos de conteo distintos que van de 0 a F. Cada dígito del número tiene un peso o un valor de 16 a partir del bit menos significativo. Por tanto, debido a que el sistema de numeración normal es en base decimal o base 10, se optó la idea de usar las 6 primeras letras del alfabeto para poder suplir los números que hacían falta. De manera, los símbolos que se utilizan en el sistema hexadecimal son los siguientes. Como lo venía mencionando, se utilizan los primeros 10 dígitos, dígitos incluyendo el 0, como números decimales, y el restante hasta F se utilizan como el del alfabeto, en complemento para llegar hasta 16, completando con las letras del alfabeto. Referencia bibliográfica, recuerden que les habló Luis Javier Díaz Martínez, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Gracias.